Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hablar de lo que son el manejo de señales digitales, pero vamos a hablar primero del paso de conversión que existe antes de pasar de una señal analógica a una señal digital. Entonces, como primera medida, hay que definir qué es una señal analógica. Y obviamente definir en esa situación o en ese contexto qué trae una señal analógica. También saber desde ese punto de vista qué es una señal digital. Entonces, pues para hacer una especie de comparativa y podamos decir en ese sentido a qué tenemos que apegarnos. Entonces, en cuanto a una señal analógica, pues toda señal analógica radicalmente se define como una señal continua en el tiempo. Porque las señales analógicas tienen la particularidad, entre comillas, de existir todo el tiempo, en este caso. Y en ese sentido, pues obviamente, a nivel de comparativa, podemos revisar nosotros una señal digital. Las señales digitales se consideran que son discretas en el tiempo y se puede decir es que fundamentalmente ya solo existen en ciertos momentos, no existen todo el tiempo como tal. Entonces, si miramos esa parte, ustedes pueden revisar un poquito las cosas y considerarían desde ese punto de vista también que en cuanto a las amplitudes, las señales analógicas existen en cualquier valor de amplitud. O sea, usted puede definir una señal analógica en cualquier factor de recorrido de ella en cuanto a su despliegue y comportamiento. Si usted le preguntan cuántos números de amplitudes tienen, en ese caso, o valores de amplitud tiene una señal analógica, uno puede decir infinitos. Infinitesimalmente definida, en este caso. Y una señal digital viene siendo también discreta en amplitud. Ahora, ¿por qué se puede decir que es solamente discreta en amplitud? Porque ella va a tomar valores o va a tomar valores de ciertas amplitudes en ciertos instantes, y en esos ciertos instantes es que ella tiene forma. De hecho, uno puede considerar que los valores de amplitud de una señal digital son finitos, en este caso. Entonces son completamente opuestas en cuanto a constitución, manejo y desarrollo. Si miramos un poco cómo es el proceso de conversión, ustedes de ahora en adelante tienen que aprenderse esto de memoria, porque para poder conocer la naturaleza de las señales que se manejan en las redes actuales, pues obviamente una de las importantes cosas que toca revisar desde ese punto de vista es cómo se produce o cómo se trae una señal desde el concepto, en ese sentido, eh, digámoslo así, una señal desde ese punto de vista, desde su contexto natural y llevarlo al contexto, y contestemos desde ese punto de vista, en este caso, ¿ya? Y desde ese punto de vista nos encontremos con respecto a ciertas situaciones, ¿sí? Que en su recorrido, a ver, vamos a organizar la idea. Para volver una señal digital, nosotros tenemos que traerla desde la naturaleza. Nosotros las señales digitales no las vamos a volver digitales, ¿ya? De hecho, ellas ya están escritas o determinadas, en este caso, por ciertas situaciones. Que ya desde ese punto de vista, pues ustedes quieren revisar señales digitales, entonces no es sino que miren sus estados o sus contextos, en este caso, ¿ya? Obviamente, pues para poder producir una señal digital se requieren 3 pasos básicos. ¿Cuáles son esos 3 pasos básicos? En ese caso, entonces, desde ese punto de vista, tenemos 3 pasos básicos fundamentales que son, en ese sentido, un muestreo, un proceso de muestreo, un proceso de cuantificación o de cuantización y un proceso de codificación. Entonces, si miramos las cosas fundamentalmente, ¿cierto? Si revisamos las situaciones, obviamente esto es un proceso procedimental que se le da, en el cual se le da tratamiento a las señales. Entonces, es un proceso que se da paso por paso, en este caso. Entonces, al ser así, desde ese punto de vista, entonces, primero que todo, pues el muestreo habla de considerar de que a la señal que vamos a volver digital, que viene del contexto continuo, en este caso,
¿sí? Toma precisamente unas muestras, o es básicamente, para volverla discreta, le hacemos un muestreo en donde a ella lo que le vamos a hacer es tomarle unas muestras. Hagan de cuenta que es que a esa señal le estamos tomando como unas fotos. Esas señales de naturaleza analógica, y obviamente esos valores que vamos a tomarle nosotros ese muestreo van a estar en ese sentido presentes en ciertos momentos del tiempo. Inmediatamente nosotros podemos hacer un muestreo, puntualmente hacemos una cosa que se llama cuantización. Entonces, ¿de qué se trata la cuantización? La cuantización es la discretización de amplitud. Lo anterior era discretización en el tiempo, esto se va a llamar discretización de amplitud. Entonces, la discretización de amplitud fundamentalmente es considerar, asignar a una señal los valores de las muestras de la señal analógica a valores discretos, que están básicamente predefinidos de un conjunto finito de valores, como dice allí. Entonces, o realmente es como llegar y considerar, bueno, yo tengo unas métricas para definir las señales, y desde ese punto de vista las señales como tal, de forma puntual y de forma muy específica, en ese caso, ¿sí?, van a estar presentes desde ese punto de vista como tal, ¿cierto? Unos rangos con los cuales nosotros podemos decir, bueno, yo quiero que esta señal tenga un contexto de aplicación, un contexto de utilización. Entonces, los rangos, puntualmente hablando, los vamos a determinar entre ciertos factores. Entonces, podemos determinar unas medidas. Esas medidas, desde ese punto de vista, pueden determinar en ese sentido que pueden ir de ciertos menos valores a ciertos más valores. Pueden tener un rango. Ahora, las señales que estamos trabajando acá pueden tener los dos contextos, tanto potenciales negativos como potenciales positivos, ¿sí? Entonces, esas muestras van a ser básicamente consideradas para que sean, obviamente, ajustadas a esos valores predefinidos que se tienen. Entonces, nosotros tenemos un conjunto finito de valores con los cuales tenemos que ir a ajustar precisamente todo. Tenemos también un proceso que se llama un proceso de codificación, en donde la representación de numérica de los valores tenemos la representación numérica de los valores cuantizados. ¿Eso qué quiere decir? Que de antemano vamos a tener que considerar que ajustar eso que hemos considerado cuantificado y tenemos que pasarlo a un formato específico de código. Entonces es como llegar y hacer una traslación de esos valores obtenidos a partir de esa cuantización y asignarles precisamente uno de esos valores que ya consideramos discretos, que ya son parte fundamental de la descriptiva digital de lo que se denomina una muestra de señal analógica. Entonces, ¿qué es básicamente esto? Pues vamos a definirlo un poco más. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el proceso fundamental, ya en este caso un poco más gráfico. Esto que está acá es la señal que precisamente estamos determinando nosotros como señal desde ese punto de vista continua o señal analógica, a la cual se le toma un muestreo. Entonces, como pueden apreciar un poquito, esos procesos de muestreo involucran que en ese sentido se toman ciertos valores, fundamentalmente hablando. ¿Ve? Y estos valores son los que son precisamente tomados en el contexto del tiempo. Ahora, una vez que estos valores se han muestreado, inmediatamente entran a cuantificarse. Entonces, ¿qué indica esta situación? Obviamente, pues nosotros tenemos, como se tienen predefinidos unos valores y se tienen unas muestras, entonces toca hacer un ajuste entre lo que son los valores de muestra y los valores predefinidos. Entonces, aquí desde ese punto de vista toca considerar que los valores tomados de las muestras van a caer en los valores digitales, precisamente determinados. Entonces, obviamente, en ese orden de ideas, estos valores que aquí se han obtenido, porque aquí vamos a tener los valores originales de muestras versus unos valores cuantizados, ¿cuáles son los que finalmente se van a tener en cuenta? Pues son los valores cuantizados, porque son los que van a estar más cercanos precisamente a los valores originales de las muestras, y son precisamente estos los que se van a trasladar a un formato de código. Entonces, ese es el proceso básicamente de considerar cómo se vuelve digital algo. O sea, realmente volver digital algo implica que usted haga un muestreo, una cuantificación y una codificación de la naturaleza de una señal que en principio se considera analógica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, profe. Bueno, listo, pues. Entonces continuemos. Vamos a hablar del muestreo.
¿Y qué es el muestreo? Vamos a hablar de cada parte de estas, en este caso. Por ejemplo, desde ese punto de vista, aquí tenemos la forma en cómo esto precisamente se refina. Aquí tengo una señal del contexto analógico y obviamente desde ese punto de vista, en este caso, aquí tenemos los valores en los cuales esa señal ha sido precisamente muestrada. Por ejemplo, aquí tenemos este valor, aquí tenemos este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. Entonces, acá obviamente pues se aplica precisamente en ese caso, ¿sí?, el concepto de señal analógica, ¿ya? Y acá precisamente está el muestreo. Entonces, ¿qué me debe de botar a mí? Al entrar esta señal analógica en este sistema muestreador, me tiene que entregar a mí, no precisamente en ese caso la señal original, a mí me tiene que entregar son los valores que han sido tomados de esa señal original. Entonces, nosotros de esa señal vamos a obtener es un proceso de señal muestreada de los infinitos posibles valores de las muestras que posiblemente uno haya tomado. Lo que pasa es que aquí se escogieron estos, que serían desde ese punto de vista los más representativos. Ahora, cosa muy importante es que también hay que considerar de que el muestreo no se puede hacer de cualquier forma. Hay una cosa que se llama frecuencia de muestreo, que está muy en relación precisamente con la frecuencia de la señal a muestrear. Entonces, en ese caso, pues nosotros podemos considerar varias cosas. La frecuencia de muestreo, fundamentalmente hablando, ¿sí?, tiene que tener una cierta relación con la frecuencia fundamental de la señal originalmente tratada. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Pues obviamente pues hay cosas que fundamentalmente nos van a mostrar a nosotros muchas situaciones. Por ejemplo, acá, miren bien, en este caso, aquí tenemos precisamente todas estas señales que están acá en el dominio precisamente del tiempo. Estas son las señales en el dominio de la frecuencia. Para que de pronto vayan considerando cómo hay que tener esto claro, es fundamentalmente aquí qué teoremas son los que se van a aplicar. Los teoremas de traslación de señales en el dominio del tiempo a señales en el dominio de la frecuencia. Eso se hace a través de una cosa que se llama la transformada y los teoremas de Fourier. Entonces aquí por ejemplo tenemos la señal, ¿listo? Esa señal en el dominio del tiempo, ¿sí?, es esto, en el dominio de la frecuencia es esto. Para esto tuvo que haber pasado precisamente, en este caso, una traslación, una aplicada de esa transformada directa. Acuérdense que en Fourier existe una cosa que se llama la transformada directa y la transformada inversa, en este caso. Eso que tenemos acá precisamente es lo que estamos considerando nosotros como señal de muestreo. Esta es la que supuestamente le iría, por decirlo así, a tomarle la foto a esta señal precisamente analógica. Esto que tenemos acá es la ubicación como tal en el dominio de la frecuencia de la señal de muestreo. Y precisamente los valores muestreados de la señal muestreada, que es esta que está acá, son los que precisamente se van a encontrar acá en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, obviamente, pues, ¿qué cosas fundamentalmente le importan a uno? Bueno, listo. Cuando nosotros tenemos precisamente este tipo de situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperar las señales? A partir de sus muestras. Pues, hombre, hacer un concepto de recuperación de señales, y para poder hacer esa situación hay que pensar en conceptos de filtrado, porque estamos trabajando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y del dominio de la frecuencia tenemos que comenzar a filtrar las situaciones que son de interés para la composición de una señal, en este caso. Ahora, ¿qué consideraciones existen en cuanto a lo que es la frecuencia del muestreo? Pues existen muchas situaciones. Bueno, aquí por ejemplo, en este caso podemos encontrar que la frecuencia de muestreo como tal, pues esta es la señal muestreada en el dominio del tiempo y esta es la señal muestreada en el dominio de la frecuencia. Y esto que tenemos aquí es considerar que, por ejemplo, la frecuencia de muestreo es mucho mayor, precisamente, en este caso, a la frecuencia en mención del mensaje. ¿Qué sucede acá? Pues obviamente al proceder con todos estos muestreos implica de que obviamente en el dominio del tiempo es esto, pero en el dominio de la frecuencia es esto. O sea, no es que supuestamente que en la medida en que uno aumente de una forma muy específica la frecuencia de muestreo, pues todas las cosas se van a resolver. Porque eso que implica que en el dominio de la frecuencia la presencia de los particularidades de la señal van a estar demasiado espaciadas. Caso diferente también es que cuando la frecuencia de muestreo es menor que la frecuencia del sistema, entonces esto se llama sobremuestreo. Esto se va a llamar submuestreo, porque está por debajo de la frecuencia.
Entonces, ¿eso qué implica? Que si aquí separamos los puntos de muestreo por una cantidad específica, acá nos vamos a encontrar precisamente que la frecuencia de muestreo obtenida en lo que se va a considerar con las componentes de señales van a estar un poco más unidas y hasta traslapadas. Entonces, aquí hay que encontrar un compromiso. En este caso, el compromiso como tal, que precisamente se debe considerar, es que la frecuencia de muestreo, aunque pues es tácitamente una condición, y yo lo diría de esta manera, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia tratada dentro del sistema. No puede ser en ese sentido, digamos que con otras proporciones. ¿Por qué? Porque esto implicaría que tuviera más problemas. En este caso. Entonces, matemáticamente hablando, es lo más idóneo. Entonces, para que quede claro, entonces, una señal se muestrea, ese criterio es establecido por un señor, eso se llama el criterio de Nyquist, ya, en este caso. Ahora, ¿qué problemas pueden tener hoy en día en aplicación estas cosas? Pues miren que cuando estamos trabajando señales digitales, desde el punto de vista de lo que es el contexto de las señales que se manejan completamente desde otros sistemas, aquí podemos complementar nosotros ciertas cosas, como cuáles. Por ejemplo, nos encontramos que una señal, puntualmente hablando, desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces acá encontramos que precisamente la frecuencia de muestreo, ¿sí?, de la voz telefónica está básicamente en 8 kHz. ¿Por qué? Porque es que la banda de frecuencias que supuestamente se están considerando dentro de un canal telefónico está entre 300 y 3400. Entonces, por ejemplo, allí han considerado de que pues un muestreo de 6 kHz también se puede, pero lo más idóneo es que sea de 4, ¿no? En este caso. La voz de banda ancha, ¿sí?, por ejemplo, tiene un rango de frecuencias entre 50 Hz y 7000 Hz, y entonces la frecuencia de muestreo es de 16 kHz, o sea, es prácticamente el doble. El audio medio, por ejemplo, se toma entre 10 y 11.000 Hz, y la frecuencia de muestreo está en 24K. Y, por ejemplo, aquí dicen que el audio de banda ancha, aunque eso no se llama así, o sea, lo que pasa es que eso es un audio de más consideración en cuanto a frecuencias. En este caso, pues la frecuencia de muestreo es de 44.1. O sea, estas cosas, por ejemplo, las personas que como tal han funcionado explícitamente en el desarrollo de ciertas cosas en las cuales, por ejemplo, tiene que ver con el audio, se pueden dar cuenta de esto en este caso. Ahora, el muestreo es un concepto que hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque es que uno no solamente puede mostrar con señales de pulsos. Por ejemplo, acá se está muestreando precisamente con una señal que se llama, pues esa es una señal cuadrada, una onda cuadrada, y con eso también se puede mostrar esta señal. O sea, ¿qué implica esto? Que lo que pasa es que esta señal en el dominio del tiempo implica esto en el dominio de la frecuencia. Esta señal, que es la señal de muestreo en el dominio del tiempo, es esto en el dominio de la frecuencia. Esto es una integración. Y esta que está acá, o sea, afectaría básicamente esto. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene finalmente? Nosotros lo que obtenemos finalmente en este caso es una señal así, por el muestreo, y estos valores que están aquí son los que precisamente se van a obtener en cuanto a esto. Entonces tenemos unos pilotos de amplitud de frecuencia diferentes en este caso, obviamente espaciados a diferentes frecuencias. Bueno, este es un muestreo con un pulso plano y sostenido. Pues obviamente este muestreo que se ha hecho completamente de esta señal, pues nos entrega este tipo de cosas, y pues obviamente uno va a comenzar a considerar qué tipos de muestreos son más idóneos. Este, por ejemplo, sería un buen muestreo. Este no sería tan adecuado en este caso, porque entregaría muy pocos valores con los cuales uno podría considerar que se reconstruyera la señal. Esa es una de las consideraciones que hoy en día uno tiene que tener en cuenta. Entonces, para muestrear, se recomendaría que precisamente se trabajara con puentes, con trenes de pulsos de esa señal, o con trenes supuestamente en este caso como los que tenemos acá, que son los que precisamente se aplican, ¿ya? Bueno, listo. Entonces son recomendaciones un poco técnicas en este caso. Ahora, mirando lo que es la cuantización, que es el otro procedimiento que sigue a continuación, aquí pues obviamente vamos a comenzar a hablar de qué es lo que sucede con las muestras. Entonces, ¿qué es cuantizar? Pues nosotros habíamos obtenido precisamente unos valores que puntualmente son determinados por los valores tomados fotográficamente, entre comillas, de la señal original.
Acá tenemos un número infinito de posibles valores de las muestras. Y acá tenemos la señal cuantizada con esos n posibles valores, en este caso. Ahora, puntualmente hablando, ¿sí? Obviamente, ¿qué tenemos en consideración? Nosotros tenemos en consideración básicamente lo siguiente. Nosotros acá encontramos que precisamente, desde ese punto de vista, ¿sí? Acá tenemos precisamente todos estos valores, todos estos recorridos, en los cuales puntualmente podemos ver nosotros que esto que se está representando acá son precisamente los valores que tenemos acá. Esta es la señal realmente cuantizada, en este caso. Ahora, la cuantización realmente es la asignación de muestras de unos valores de amplitud que son supuestamente más cercanos a unos valores originales. Entonces, esos n valores son básicamente valores, esos valores con los cuales uno tiene que ajustar esos son valores discretos predefinidos. Pero por tenerlos predefinidos hay que ajustarlos a los valores originales. Y esos valores originales producen un error. Entonces, una cosa que se llama error de cuantización. El error de cuantización disminuye, obviamente, mientras más valores discretos se definen. O sea, uno en la medida en que tenga un conjunto de más valores discretos, hay menor error de cuantización. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en este gráfico estamos viendo que puntualmente tenemos acá, ¿sí?, los valores originales de las muestras y los valores cuantizados. En valor gris tenemos los valores originales de las muestras y en valor verde los valores originales, los valores cuantizados. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que un valor original va a diferir de un valor cuantizado en una cierta distancia. A esa cierta distancia que está allí definida, en ese caso, se le dice error de cuantización. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? Me caí yo. ¿Perdón? Se pegó el internet. Está bien. Aquí todavía no se ha caído. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, profe. Bueno, sigamos. Entonces acá precisamente están definidos los valores de cuantización que son adecuados para ciertas cosas. Por ejemplo, en la voz telefónica uno utiliza 256 muestras. Posiblemente las 256 muestras están definidas desde menos 128 a 128. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ¿cuántos bits necesitamos para codificar una señal completamente? Con valores positivos y negativos. Preguntas, pues, a ver, jóvenes. Si es voz telefónica 256, 8 bits. Exactamente. Entonces, ¿cuántos son precisamente bits de señal de información? A ver, ¿cómo se compondría eso, pues, en ese caso? Son 8 bits. A ver. Sí, pues ¿Cómo? 8 mismo de información, 7 información. Ya, sería 1. A ver, lo que pasa es que el hombre ya tiene como problemas de audio. Les voy a decir qué es lo que pasa. Uno podría tener 7 bits para especificar las fluctuaciones de los datos, más un bit, que es el bit de mayor significancia dentro de una palabra digital, que es el bit de signo. ¿Sí me están entendiendo todos? O sea, ¿eso qué quiere decir? Yo con 8 bits cojo 2 a las 7 posibles valores, ¿cierto? Considerando como positivos. Como también puedo considerar que son 2 a las 7 posibles valores considerando que también son negativos, donde cambie el primer bit de bandera. ¿Sí entendieron todos? O sea, ¿eso qué quiere decir? Yo tengo un octeto. De ese octeto, pues obviamente tengo el primer bit para definir los signos. En ese caso, y el resto de bits para indicar la magnitud de lo que para indicar, perdón, el peso de lo que pesa cada número. En este caso, ¿está claro? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Entonces, ahorita hablemos de los que son los esquemas de codificación. En este curso vamos a ver códigos, ¿no? En ese caso. Entonces, para que van preparándose. ¿Qué es codificar? Entonces, ya codificar involucra que puntualmente nosotros tengamos un desarrollo como tal, ya, de traer esos valores cuantificados, obviamente, y que han sido básicamente recogidos desde acá, ¿cierto? Y sean pasados a un contexto puntualmente de representación en donde tenemos un código. Entonces, hay un código, los códigos digitales están compuestos precisamente por un número determinado de m bits.
en este caso. Entonces esa posible disposición nos va a indicar a nosotros las condicionalidades en ese sentido de lo que puede estar representándose a través de estos valores de código, en ese caso. Entonces, cuando uno cuantiza una señal, lo más probable es que tenga que codificarla. Entonces, convencionalmente, en los sistemas actuales existen dos sistemas dos procesos de codificación. Hay una codificación convencionalmente que se le hace en la fuente y hay una codificación que se hace para el canal. Entonces hay doble codificación todo el tiempo, en este caso. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, hablemos de la codificación. Sobre la codificación podemos decir nosotros que es asignar un valor numérico, ¿cierto?, a cada uno de esos valores que se han discretizado, que son utilizados en la cuantización. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a considerar que esos n valores a través de un código digital binario, ¿qué van a hacer? Van a corresponder a un número de bits específico que tiene una estructura, una longitud y que va a cumplir con esa relación que es n igual a 2 a la m. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, digo que m es igual a 1, entonces, ¿cuál es el conjunto de posibles valores que yo tengo? 2. Si yo específicamente digo ese m vale 3, ¿cuántos posibles valores tengo? Pues 8. Y en ese recorrido de valores tengo que codificar los datos. Y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, tengo 4 valores, voy a tener en ese caso 16 en ese conjunto. Si yo, por ejemplo, tengo 8, tengo 256 posibles valores. Si tengo, por ejemplo, por decir algo, 9, tengo 512. Y así sucesivamente. Entonces voy extendiendo las posibilidades de representación de los datos en este caso. Entonces esos números que están allí para representarse son básicamente, obviamente, pues a veces no están relacionados directamente con el valor original de la señal, tomado de la muestra, sino que pues obviamente es un valor normalizado de su codificación. O sea, muchas veces ahí se puede decir, bueno, es que lo que está representándose eso allí es, por decir algo, un color negro, pero realmente lo que está diciendo allí es un color blanco. O sea, el código convencionalmente a veces es directo y dice lo que representa el número, pero muchas veces, que es la fuerza y la fortaleza que tiene esto, el código puede estar representando puntualmente, en ese caso, algo muy aparte y muy diferente a lo que puede específicamente determinarse de lo que a nivel original dice el valor. Entonces, o sea, realmente el código en ese sentido es como disfrazar un valor original. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces espero que sí, ¿no? En este caso. Entonces allí tienen ustedes como una tabla que contextualiza precisamente todo esto. Y me muestra a mí precisamente cómo se trabaja esta situación. Por ejemplo, están en una columna están los rangos de frecuencias, están las frecuencias de muestreo, están los bits tomados por muestra, está la velocidad precisamente del muestreo y está el almacenamiento que puede producir, por ejemplo, de forma aproximada 3.5 minutos de generación de señal. Entonces, por ejemplo, un audio disco compacto casero está guardándose en 37 megabytes, ya en este caso. El audio de banda ancha se guarda en 20.1 megabytes. Bueno, esto supuestamente indica que en ese sentido, en la medida en que la frecuencia de muestreo aumenta, obviamente, pues en ese sentido, pues pongan mucho cuidado, pues el tamaño del archivo aumenta. Eso es una realidad. Por ejemplo, la gente que ha trabajado mucho con el concepto del MP3, de los archivos de audio, esto involucra eso precisamente. ¿Ya? Por ejemplo, el MP3 de media calidad, el MP3 aceptable tiene 128K. A partir de 128K uno considera que el MP3, bueno, por debajo de 128K es malo. ¿Me han entendido? Jóvenes. Bueno, bueno. Sí, señor. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Entonces, ahorita hablemos de una cosa que se llama la modulación por codificación de pulsos. La modulación por codificación de pulsos es pues una de las implementaciones que se tienen dentro de ciertos sistemas, en este caso, para considerar ciertas situaciones que hoy en día se trabajan a nivel de las telecomunicaciones. ¿Ya? Desde ese punto de vista podemos encontrar nosotros ciertas cosas importantes. ¿Ya? En este caso. Como por ejemplo, ¿cuáles? Entonces nos podemos dar cuenta nosotros desde ese punto de vista de que obviamente pues aquí tenemos un sistema completo
de modulación por codificación de pulsos. Aquí tenemos el muestreo, la cuantificación y la codificación. Y obviamente tenemos el sistema complementario que involucra que haya una decodificación y obviamente una recuperación de señal que vuelve la señal analógica a su estado original. Entonces, de acuerdo a esto, pues obviamente, ¿de qué se trata el asunto? Toca hablar precisamente, perdón, se me pasó, toca hablar precisamente un modelo de estos tipos de sistemas. Esto lo vamos a mirar ahorita a continuación, en este caso. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a seguir con el siguiente pedazo de clase, que supuestamente habla de esta parte, que son las señales digitales. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? Bueno, estos son sencillamente modulaciones aplicadas. El PCM, pues en este caso, ¿de qué habla? Pues habla de una técnica precisamente de manejo de señales digitales que es aplicada en el contexto de las telecomunicaciones, más precisamente en lo que ha sido la digitalización de las señales a partir de los sistemas telefónicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, quitamos esta cosa de aquí. En este caso. Denme un segundo. Esto está súper lento. Bueno. Hablando de esta situación, en este caso, ¿cierto? Pues estamos determinando nosotros, pues, ya otro concepto de modulación. Esta es la modulación PCM y la modulación delta. Ya, en este caso. Entonces, digamos que esa situación nos va a llevar a determinar, pues, conceptualmente cómo se trabaja, en este caso, ciertos conceptos de señal. Por ejemplo, ¿de dónde supuestamente sale todo esto? Pues todo esto sale precisamente a ciertas situaciones que se comenzaron a dar cuando comenzaron cuando comenzaron a hablar precisamente de los sistemas digitales. Entonces, ya se hablaba de un ambiente analógico y de un ambiente digital. Hay un antecedente, primero que todo. Entonces, dice que por qué se trata las técnicas digitales en las comunicaciones. Pues obviamente, una de las consideraciones con las cuales uno justifica esta situación es que ya en el manejo de señales digitales nosotros tenemos el uso de sistemas de repetidores en vez de amplificadores. Entonces, cuando se está haciendo uso de repetidores de señal, no se hace en ese caso asimilación, lo que es el ruido aditivo. Obviamente esa es una de las consideraciones que son fortalezas precisamente de estas cosas. Nosotros tenemos en este caso, obviamente, el sistema TDM, que es una de estas expresiones con las cuales nosotros podemos soportar precisamente el concepto del PCM. ¿Qué es el sistema PCM? Pues el sistema PCM pues es el sistema de multiplexación por división de tiempo. Es usado en señales, por ejemplo, en este caso, para manejar precisamente en conjunto con las señales de FDM, señales digitales, por decirlo de esa manera. Ahora, existe otra multiplexación por división que es también dada en frecuencia, que es también ideal para trabajar con este tipo de cosas. Pero el TDM, en ese sentido, con respecto al FDM, pues tiene una ventaja y es que no tiene ruido de intermodulación y se considera que obviamente esto le da precisamente un factor que relega al sistema FDM en este caso. Entonces, cuando se está hablando del concepto que es el recurso como tal que se tiene dentro de las telecomunicaciones que se llama ancho de banda, pues obviamente trabajar con señales digitales involucra tener que precisamente manejar ciertas situaciones de eficiencia. Por ejemplo, en ese sentido, obviamente, una de las cosas que eventualmente exige un sistema digital es el hecho de que tenga que tener conceptos de conmutación, conceptos de switching, conceptos de electrónica un poco más y disposición de implementación un poco más avanzado. Hay una exigencia como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?
por allá en el año de 1948, un señor que se llamaba Claude Shannon, ¿cierto?, determinó precisamente un teorema con el cual, pues obviamente uno podía considerar cómo era precisamente la capacidad de un sistema, obviamente con respecto a su determinación de lo que era su relación directa con el ancho de banda y su relación como tal con lo que se tenía en cuenta entre lo que era la comparativa de la potencia de señal y de la potencia de ruido. Entonces, digamos que obviamente, y de forma explícita, allí podemos decir nosotros que en este caso esto nos va a indicar es cuál es lo que precisamente en un determinado ancho de banda desde el punto de vista analógico podemos nosotros ubicar para nosotros poder desplazar señal por unidad de tiempo. Entonces, cuando uno habla de ancho de banda, pues tiene que comenzar a determinar este tipo de cosas. Ahora, hay unas consideraciones que están al respecto con esto, en este caso. Pues van a mirarse ciertas situaciones con las cuales pues el manejo de las señales, que más adelante estaremos revisando un poco, van a estar relacionadas con precisamente la manipulación de ellas mismas, sus modulaciones que precisamente hacen que un sistema con respecto a otro, en conjunto con la comparativa de su relación señal a ruido, que está allí determinada, pues pueda determinarnos a nosotros un mejor rendimiento. El teorema de Shannon, pues obviamente implica que desde ese punto de vista hayan ciertas cosas con las cuales haya un determinado límite. Ese límite involucra que precisamente, ¿sí?, se considere una disposición con la cual uno pueda de un momento específico llegar a determinar qué tipos de modulaciones, qué tipos de codificaciones son más adecuadas e idóneas para precisamente darle un tratamiento a una señal. Entonces esto es lo que hoy en día, a partir de ese tipo de modelamientos, de ese tipo de cosas, se han tomado en cuenta precisamente para poder producir los modelos que hoy en día tenemos de comunicaciones que son mucho más eficientes, en este caso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con todo este tipo de situaciones? Pues obviamente tenemos que determinar nosotros que la forma como tal en cómo vamos a tratar esto es desde el punto de vista muy geométrico, hasta muy trigonométrico. En ese caso, nosotros vamos a determinar espacios equidimensionales en los cuales vamos a empaquetar la gran mayoría de las señales que vamos a estar tratando. Entonces, obviamente, de aquí en adelante vamos a hablar de modulaciones digitales, ¿sí?, asociadas a esto, como por ejemplo el PAM, que es la modulación por ancho de pulso. Vamos a hablar del QAM, en este caso, y el PSK, vamos a hablar del FSK, del QAM y del PSK, pues vamos a hablar específicamente de las cosas con las cuales, o de la forma con las cuales esto se trabaja. Vamos a hablar había dicho ya del FSK, que es una dimensionalidad con la cual obviamente pues esto se trabaja más en el dominio de la frecuencia. Hay que hacer un comentario. El comentario es el siguiente. Si desde el punto de vista analógico era muy importante tener en cuenta las modulaciones en amplitud y las modulaciones en frecuencia, y no tanto las modulaciones de fase, desde el punto de vista digital es mucho más importante tenerla en cuenta las modulaciones de fase y de amplitud que las modulaciones de frecuencia, desde el punto de vista digital. Entonces ahí hay una comparativa que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se considera una modulación eficaz? Con respecto a esto, pues habían mencionado que esto tiene que ver o está basado en conceptos de geometría. Entonces, ¿por qué? Porque es que más adelante les voy a mostrar, las señales se ven como puntos en un espacio de cierta dimensión. O sea, desde ese punto de vista, la representación de algo es un mapa que se va a ver prácticamente en un contexto de un plano de unos ejes, en donde ellos van a estar ubicados, así como estamos revisando las cosas, en ciertos cuadrantes los datos. Entonces, ¿cómo se puede considerar deficiente una modulación? Una modulación va a considerarse eficiente dependiendo del manejo de distancia entre las señales que supuestamente ya define. Entonces, ¿esto qué implica? Pues esto va a definir, como conceptualmente se está diciendo, una ventaja, porque obviamente los puntos son mucho más fáciles de ubicar y de darle una apreciación más fácil que asimismo las señales que se están desplazando. O sea, hablar de un punto en la geometría es más fácil que tratar de considerar el tratamiento de una raya precisamente en el mismo ambiente. Ahora, ¿cómo se compone un sistema de comunicación digital? Entonces, aquí tenemos precisamente un sistema extremo a extremo, en el cual, por ejemplo, podemos ver que tenemos un codificador de fuente
y un codificador de canal, que fue lo que hace un rato yo les mencioné. Uno normalmente, para poder trabajar con sistemas digitales, uno codifica fuente y codifica canal. Obviamente va a tener un modulador digital, en este caso, que se hace que se envíen las señales a un medio como tal acá. Luego ese medio, pues a ese medio se puede conectar un demodulador digital y se monta precisamente la etapa complementaria de todo el sistema de codificación. Entonces yo colocaría un decodificador de canal y un decodificador de fuente. Entonces, en ese caso, todos los sistemas digitales tienen unas ciertas instancias y unas ciertas etapas para llevarlo a su implementación. Entonces, hay que tener en cuenta básicamente es esto. Entonces, que hay datos analógicos y hay señales digitales. Entonces, en este caso, pongan mucha atención, la digitalización, ¿qué es? Es la conversión realmente de datos analógicos en datos digitales. Entonces, ahorita, pues, nosotros podemos ya, en ese sentido, expresarlos en términos de códigos. La conversión analógica a digital, como dice allí, se usa haciendo codificadores o códex, ¿ya? Entonces es donde acá el proceso fundamental de trabajo es el que se aplica en todo este tipo de cosas. Aquí tenemos de nuevo el sistema repetido. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros una señal analógica que puede ser voz, que entra un digitalizador. Ese digitalizador lo saca como una señal de datos digitales, luego entra el modulador, y el modulador, una vez que lo pasa, pues obviamente, ¿qué toma? Toma los datos digitales y expresa esto en términos de una señal digital. Esto, por ejemplo, que tenemos acá, es una señal tipo ASK, que eso es una conmutación por cambios de amplitud, como estamos apreciando acá. O sea, esto que está aquí es la expresión de esto que está acá. Ahora, habíamos mencionado nosotros el concepto del PSM, pero para entrar a detallar el concepto del PSM, fundamentalmente hablando, pues vamos a hablar del teorema del muestreo. En ese caso. Entonces, el teorema del muestreo, ¿qué dice? Dice, si una señal es muestreada a intervalos regulares, a una tasa más alta que 2 veces la señal de frecuencia analizada, las muestras podrán contener toda la información de la señal original. O sea, esto es una ley, realmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos datos en 4000 Hz, entonces vamos a requerir 8000 muestras por segundo, en este caso, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, uno puede hacer diferentes tipos de muestreos. Por ejemplo, uno puede muestrear con diferentes tipos de conceptos. Aquí, por ejemplo, hablan de la modulación por amplitud de pulso, en este caso. Eso es una de las cosas con las cuales uno puede determinar lo que son muestreos, en este caso. Por ejemplo, un sistema que esté determinándose por 4 bits, ¿cuántos niveles me va a producir? Pues 2 a la 4, que es 2 a la 4, 16 niveles. Entonces, esto también va a involucrar que precisamente uno hable de los conceptos de cuantización, que ya lo estuvimos determinando, que sabemos que la cuantización es para determinar, o en ese sentido, a dónde puntualmente va a caer una de las muestras tomadas con respecto al conjunto de datos que se ha escogido para que sean representadas, en este caso. Entonces, allí podemos considerar que obviamente, dependiendo de la cantidad de muestras, uno va a proporcionar un determinado valor, una determinada cantidad de niveles, ¿sí? Entonces, obviamente, si miramos esa parte, pues todas las señales van a ser dimensionadas, en este caso. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la muestra de lo que es una relación señal a ruido, desde ese punto de vista, ¿sí? Que supuestamente la estamos determinando a partir de una cantidad de muestras. Eso es un valor aproximado, en este caso. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejemplo del PSM precisamente. ¿Qué es el PSM? Aquí, por ejemplo, para mostrarles a ustedes, tenemos nosotros una señal que se está trabajando. Esta es una señal que se le hace el proceso del muestreo, la cuantificación y la codificación. Y tenemos un ancho de banda, un tiempo de bit. Este tiempo de muestreo vale 1 sobre 2 veces el ancho de banda. Entonces, esto que estamos revisando acá son los valores de las posibles muestras con las cuales el modulador que se está trabajando para esto, que es un modulador PAM, pues obviamente escoge el valor cuantizado. Entonces, esto lo está determinando acá, por ejemplo, entre 1.1 vale 9, 9.2 vale 9, 15.2 pues vale 15, 10.8 pues vale 8, 5.6 pues vale 5, 2.8 pues vale 2 y 2.7 pues vale 2. Entonces, el valor PSM muestreado, el valor que supuestamente se va a encontrar, en este caso para esto, es este que está acá abajo. Y esto es lo que se va a transmitir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los bloques que constituyen un sistema PSM? Pues un sistema PSM tiene un muestreador tipo PAM,
¿cierto? Un sistema cuantificador y un sistema codificador. Realmente no va más allá o no es tan diferente de lo que hemos visto en este caso acerca del sistema como tal definido inicialmente, ¿no? En este caso, es un demostrador de esto. Ahora, importante considerar de que hay unas cosas que llaman codificaciones no lineales. ¿Qué implica esto? Pues obviamente esto implica darle un buen tratamiento a las señales para poder determinar en ese caso lo que son sus representaciones. Por ejemplo, del lado izquierdo y del lado derecho podemos apreciar nosotros una codificación sin codificación lineal y con codificación lineal. Entonces, ¿eso qué involucra? Esto va a involucrar que precisamente los niveles estén un poco más sucesivos y seguidos. Para esto, obviamente, hay un fenómeno que se aplica aquí dentro de esto que se llama la compansión. La compansión, obviamente, pues establece en ese caso la posibilidad de, digamos, como de extender o no los rangos dinámicos de presencia y de valores de la señal. Entonces, en ese sentido, pues obviamente existen formas de hacer compansión. Está un proceso de no compansión, un proceso de moderada compansión y un proceso de fuerte compansión, en este caso, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al PCM. La modulación delta, por ejemplo, es una de las modulaciones que se usa acá. Es una modulación que trabaja con entradas analógicas y esta es aproximada precisamente por una función que se llama función escalón. Entonces, obviamente, esa modulación delta es prácticamente una modulación que se puede mover hacia arriba o hacia abajo un nivel delta a cada intervalo de muestreo. Entonces, esta señal tiene un comportamiento binario, ¿ya? Pues esto hace que ya la señal se mueva hacia arriba o hacia abajo en cada intervalo de muestreo. Entonces, esto va a codificarse a cada muestra como un simple bit. O sea, quiere decir que un 1 puede ser para un up, un 0 para un down en cuanto a los niveles que precisamente se están trabajando. Aquí tienen precisamente, en este caso, lo que es la construcción de esta modulación y aquí podemos encontrar nosotros precisamente lo que representa la existencia de los valores en esta señal. Entonces aquí sencillamente lo que se están diciendo en este caso, ¿sí?, son básicamente las formas como esto se va a representar con respecto a la señal digital de salida, ¿ya? Entonces, ¿cómo se opera esto? Pues los circuitos no son tan, digamos, como tan complicados, pero acá tenemos nosotros un comparador, por ejemplo en este caso, con sistemas de realimentación que constantemente están entregando unas señales, precisamente en este caso, binarias. Esto es para la parte de transmisión. Para la parte de recepción es un poco más simple. ¿Por qué? Porque se va a recibir esa señal digital binaria y obviamente pues se va a determinar en un sistema de superposición, en este caso, con un cierto retraso, cómo es que supuestamente va a ser reconstruida esa señal. ¿Para qué son aplicables estas señales de modulación delta? Pues obviamente aquí la comparan con el PCM, pues tiene buena reproducción de voz, sirve para hacer comprensión o sea, es muy dada para manejar en ella datos y para hacer, por ejemplo, compresión en ella, en este caso. La principal ventaja de la modulación delta sobre el sistema PCM es la simplicidad en su implementación. El sistema PCM es un poco más complejo. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, ¿qué habría que escoger entre estos dos tipos de modulaciones? Entonces dice que la modulación delta es más simple que el PCM a nivel circuital, pero tiene una peor relación señal-ruido. Entonces, del ancho de banda, podemos decir qué clase de cosas. Dependiendo de esto, pues para una buena reproducción de voz, se puede usar PCM mejor, ya en este caso. Y la compresión con la compresión de datos puede mejorar precisamente estas cosas, ¿cierto? Obviamente, pues cuando nosotros estamos manejando señales analógicas, lo más idóneo es trabajar con el sistema PCM que con la modulación delta. Sobre el espectro disperso que hay con esto en este caso, pues va a depender obviamente de la aplicación, pero si lo que estamos buscando es una opinión asociada a esto, podemos decir que el PCM es más robusto que la modulación delta, ¿ya? Obviamente pues la forma en cómo esto se produce, aquí por ejemplo en este caso, esto lo vamos a ver más adelante, cómo se constituye precisamente un transmisor para esto. Aquí tenemos la entrada de un código de no retorno a cero, entra un modulador FSK o BPSK en este caso, ¿cierto? Aquí hay un sintetizador de frecuencia, una tabla de canales y acá específicamente tenemos un filtro pasabanda que está cerca de la suma de las frecuencias que se están trabajando. Y acá estaría la señal para el espectro disperso. Este sería el receptor. ¿El receptor qué hace puntualmente? Pues el receptor recibe la señal, en este caso, tiene el mismo sistema que fundamentalmente tiene el transmisor,
hay un filtro pasabanda que le permite diferenciar la frecuencia y va a haber un demodulador de FSK o de PSK dependiendo de cómo venía demodulada. Y luego pues se van a obtener los datos del no retorno a cero. ¿Ya? Entonces acá pues precisamente estamos viendo en este caso qué puede estar pasando. Aquí se tiene una señal de entrada A, en este caso, que supuestamente pues está en un transmisor y la parte que está en el receptor. Aquí hay unas secuencias con las cuales, por ejemplo, en este caso, que más adelante iremos a ver nosotros desde ese punto de vista, por ejemplo, una señal de estas puede tomar un tren de pulsos de esto, en este caso, y una generación de una señal que puede ser randómicamente muestrada, y lo que hacen es para transmitirla es tomar esta frecuencia, perdón, tomar esta señal con esta otra señal y hacer una suma lógica. Esta es una suma de una ESNOR, de una SOR en este caso, para poder que supuestamente bote este canal acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la recuperación de la señal? Pues obviamente a nosotros nos interesa es A. Entonces, precisamente lo que se hace es, en ese sentido, comparar la señal de muestreo, perdón, la señal de referencia con la señal que está implicada para que nos dé la señal original, en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? Devuelvo un momentico la diapositiva 26. ¿La diapositiva 26? Sí. Espera un segundito. Sí. Bueno, entonces aquí. Acá. En ese caso, cuando se hace el receptor... En ese caso, cuando se hace el receptor... A ver, mira, para... La señal que vamos a transmitir es C, ¿cierto? Entonces, los datos de entrada son estos y la señal generada randómicamente es esta. Entonces, aquí hay una operación lógica de esta con respecto a esta. ¿Vos qué vas a recuperar acá? A vos te interesa es la señal de entrada. Entonces, lo que tienes que hacer es diferenciar lógicamente con la señal que supuestamente tenemos nosotros de llegada versus la señal generada randómicamente para obtener la señal de nuevo. ¿Sí me entendiste? Eso es lo que, eso es lo que me iba a preguntar. O sea, lo que, lo que tienes que hacer es una señal, ¿cómo se llama eso? Una operación lógica entre las señales. O sea, lo haces bit a bit. Obviamente tú tenés que sincronizarlo. No sé si eso era lo que me ibas a preguntar. Sí, era cómo hacía para la parte... era cómo hacía para la parte de la recepción. Usted toma dos señales y produce con ellas una operación booleana. Esto es una operación booleana, ¿cierto? Entonces lo que transmite la señal C. ¿Sí está claro? Entonces luego toma esa señal receptada y la enfrenta con lo que se ha generado randómicamente, que tiene que ser idéntico a lo que se generó en el sistema de transmisión. Y el resultado tiene que ser la señal original. ¿Está claro? ¿Listo? Eso es fácil de hacerlo con un simulador. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? En este caso, pues vamos avanzando, ¿no? ¿Quieren hacer una pequeña pausa o qué? Están, porque falta mucho tema, ¿no? De 5 minuticos. Bueno, entonces son las 4 de 5 minuticos. A las 4:38, ¿les parece bien? Sí, profe. Listo, vamos entonces con este tema que está aquí a continuación. Y precisamente vamos a hablar de las modulaciones un poco más delta y PCM. ¿A dónde queremos llegar con esto? Pues digamos que queremos hablar precisamente, en este caso, de las condiciones que se usan hoy en día, precisamente para hablar de lo que soy lo que pasa es que, a ver, tienen que entender una cosa. Lo que específicamente ha existido siempre son las redes de telefónica, ¿cierto? ¿Eso es claro para todos ustedes? En este caso, ¿sí o no? ¿Ustedes alguna vez hablaron por teléfono? Sí, profe. Claro, profe. ¿Alguna vez hablaron, por ejemplo, ustedes alguna vez hablaron por el teléfono fijo con alguien? ¿Lo han usado? Sí, profe, claro. ¿Sí? ¿Todavía lo Sí, usan? profe, claro. Sí, profe. Es que No, ya caímos. En este caso. Entonces, precisamente, nosotros vamos a hablar de lo que fueron los albores de las telecomunicaciones actualmente. Las telecomunicaciones actualmente, de forma puntual, arrancaron precisamente en este caso, ¿cierto?
desde lo que hoy en día se conoce o se considera precisamente como lo que fueron los sistemas telefónicos. Los sistemas telefónicos precisamente hablan puntualmente de hacer desarrollo como tal y hacer consideraciones como tal de lo que hoy en día prácticamente uno ha heredado, que hoy tiene como el mecanismo de más, digamos, como más en uso, que es el de soportar en ellos lo que son las estructuras de las redes de datos actuales. Entonces, el mecanismo telefónico hoy en día es una vía. Lo que pasa es que hoy en día nadie lo dice, pero desde ese punto de vista es tanto como vía como mecanismo de acceso. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas. Por ejemplo, la modulación por pulsos codificados, ¿de qué se trata? Y es precisamente uno de los conceptos base de lo que hoy en día tienen las telecomunicaciones actuales. Entonces, esta habla precisamente en representar las muestras instantáneas de una señal analógica mediante lo que se dice acá, palabras digitales en un tren de pulsos en serie. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la conclusión más fuerte de esto? Ojo, a ver quién es capaz de decirme. Que prácticamente hoy en día todas las comunicaciones que usted se va a encontrar son serializadas. Todas las comunicaciones son en serie. Absolutamente todas. No hay algo que uno diga, bueno, ¿no será que de pronto es más rápido hablar con señales, comunicaciones paralelas o cosas de ese estilo? No. Todas las comunicaciones hoy en día son serializadas. Entonces, por ejemplo, en la modulación por codificación de pulsos, precisamente, señor. En ese caso, Profe, es que siempre se busca en ese caso, por eso es que siempre se busca o están implementando altas frecuencias Usted para ha poder tocado los pasar temas más más información más rápido. neurálgicos que han tenido hoy en día la gente que desarrolla telecomunicaciones. ¿Qué hacemos nosotros para que las cosas sean más rápidas? ¿Usted cree que el desarrollo como tal está en que metámosle más velocidad? ¿Usted cómo le mete más velocidad a una señal? ¿Usted cómo creería que un sistema se vuelve más rápido? Pues aumentándole siempre Hay un su pequeño frecuencia, ¿no? problema. ¿Y qué pasa con las disposiciones físicas de los materiales que las transportan? O de las características físicas mismas de las señales. Entonces, mucho cuidado con eso Pues, para que no van a salir a la calle a hacer otra cosa. Resulta que, ojo con esta parte, usted para poder hablar puntualmente con mucha solvencia de esto, usted tiene que decir, mire, yo cómo vuelvo más rápido un sistema de comunicaciones. Yo tengo que pensar en una cosa que llamen sus rendimientos y en las cosas que precisamente él puede manejar. Cuando estamos hablando del que él puede manejar, precisamente, nosotros estamos hablando, ojo con lo que voy a decir, con los conceptos de modulaciones, con los conceptos de manejo de señal, con los conceptos de digitalización y obviamente los conceptos de codificación. Entonces, ¿cómo se vuelven más rápidos los sistemas? A ver, una pregunta así para todos. ¿Quién cree, a ver, quiénes de ustedes creen o quiénes creen ustedes que han vuelto más rápido los sistemas de telecomunicaciones actuales? Echémosle la culpa a alguien. Bueno, echarle la culpa a alguien no, darle las gracias. ¿Quiénes creen ustedes que han hecho que los sistemas de telecomunicaciones actuales sean más rápidos? Hola, ¿me quedé solo o qué? Profe, está dura la pregunta. Dura no, está fácil. Te voy a contar una cosa. Nosotros no hubiéramos, mira, hay una pequeña distancia que hay que agradecerles a los que se consideran duchos en esa materia, en lo que son matemáticos y físicos. Entonces, ¿qué hicimos los ingenieros? ¿Usted sabe qué es el ingeniero? ¿Usted sabe quién es el ingeniero o no? Los ingenieros precisamente fueron los que cogieron esos modelos matemáticos y físicos y los hicieron funcionar. Entonces, por ejemplo, ¿qué se pudo hacer en este caso para mejorar la relación señal a ruido dentro de un sistema? Y obviamente prescribir que, por ejemplo, en ese caso, el rendimiento de manejo, por ejemplo, puntualmente hablando por mecanismos o recursos físicos fuera mejor.
Entonces probablemente el modelo físico hubo que trabajarlo. ¿Cómo se hacía de pronto más eficiente el traslado de los datos? Entonces los mecanismos precisamente de digitalización y codificación tuvieron que ser más eficientes. O sea, en otras palabras, las estructuras de códigos, las estructuras de digitalización han sido incidentes en eso. El manejo de la frecuencia, sí señor, hay que tenerlo en cuenta porque yo puedo subir la frecuencia pero bajo ciertas condiciones. ¿Sí quedó claro esto? Y con ciertos tipos de señales, porque obviamente hay límites físicos en todo este tipo de asuntos. Entonces, un sistema como el que estamos viendo acá, es un sistema que ustedes lo van a ver iterado en cualquier parte. Este es el sistema base que tiene hoy en día cualquier sistema de telecomunicaciones, sea telefónico o no. Entonces tiene que partes a considerar. Pues obviamente va a tener un sistema de filtrado, un muestreo, una cuantificación, una codificación. Esto es la codificación básica. Este es el extremo transmisor. Este es el extremo receptor. ¿Qué es lo que supuestamente a ellos les interesa? Que todo lo que entre por aquí, que tenga una naturaleza específica, tenga un cierto valor de correspondencias con lo que sale por acá. Y esas correspondencias sean básicamente y sean muy fieles y legales. A este tipo de situaciones es lo que hoy en día uno considera como características de calidad en el servicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Pues, obviamente hubo que comenzar a estudiar muchas cosas, entre ellas el comportamiento. ¿Esto ustedes saben qué están viendo acá? A ver, 5 para el que me diga, a ver, un punto en el siguiente parcial para el que me diga de qué se trata esto. 1, 2, 3, 4, 5. No, se quedaron callados, por Dios. ¿Saben qué es esto, jovencitos? Hola. Voy a tener que hablar aquí a dedo. A ver, a ver. Hoy no vino la niña Yajaira, ¿no? Bueno, esa la vamos a cobrar. A ver, Brand, ¿qué es esto? Pues eso es como una comparación entre, dice hombre-mujer, en la intensidad que tienen con respecto a la frecuencia, no pero no sé si sería el tono de la voz o... Hombre, no, que estaba procesándolo. Esto es precisamente la comparativa del espectro de la voz del hombre con respecto al de la voz de la mujer en un ambiente como Europa, porque nosotros no hablamos igual aquí en el Valle y en Sudamérica lo mismo que se habla en Europa. Tengo mi punto para el parcial, ¿no? No, pues ya. Tengo mi punto para el parcial, ¿no? Bueno, yo se lo reconozco, joven. Brand, ¿no? Bueno, listo. Entonces, el cuento como tal es que es algo muy claro. La intensidad, o sea, la voz se caracteriza por muchos matices. Uno de ellos es la intensidad. Entonces se indica que prácticamente el ancho, el punto más alto en el cual la potencia de una voz, en este caso promedio estadísticamente medida, está alrededor de los 800 Hz, ¿no? En este caso. O sea, una mujer tiene un manejo de frecuencia más alto, en este caso, ¿cierto? Pero con menor intensidad. ¿Sí notan un poquito? ¿Ya? Y el hombre tiene una curva de respuesta, puede ser más baja, a bajas frecuencias, y la mujer habla más alto. O sea, la frecuencia de la mujer es más alta en todo sentido y en todo aspecto. Las frecuencias de las mujeres en todo sentido y en todo aspecto son más altas que las de los hombres. Tengan en claro eso. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Bueno, entonces, si miramos obviamente esa cosa, pues nosotros para entender cómo trabajar una señal de estas, pues vamos a hablar del teorema del muestreo. Eso lo hizo, obviamente, un señor que se llama apellido Nyquist. Entonces, dice que cualquier señal analógica que debe estar limitada en una banda, pues cuando estamos hablando de limitadas en bandas, es que estamos especificando el contexto de aparición de estas señales. Yo, por ejemplo, si estoy hablando de la voz humana, pues tengo que ceñirme al contexto de la banda de la voz humana. Entonces, y esa banda puede estar representada por muestras. Las muestras, o sea, si yo estoy hablando de la voz humana, ¿cuántas muestras creen que debo de tomar para recuperar o digitalizar una voz humana? Entonces, allí es donde está el meollo del análisis de todo este tipo de cosas. Entonces, las muestras, normalmente, ¿cómo tienen que ser manejadas? Tienen que ser manejadas y tomadas a 2 veces la frecuencia de la máxima, a 2 veces la frecuencia que en comparativa sea la máxima frecuencia de la señal que usted esté analizando. Eso lo dijo un señor por allá hace mucho tiempo y esto es lo que hoy en día nos rige en este caso. Entonces el teorema del muestreo, aquí vamos a repetirlo de nuevo en este caso, miren muy bien,
Estas son las señales en el dominio del tiempo. Estas son las señales en el dominio de la frecuencia. Aquí pues obviamente falta esta gráfica, ¿no? Que aquí se ha perdido. Qué pena con ustedes. Lo que pasa es que pues puntualmente este tipo de figurita, esta figurita que está acá, ¿sí? Debería estar acá. Entonces supuestamente en este caso, ¿qué ha sucedido? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces aquí ha sucedido que esta señal que está aquí es la que se itera para este lado de acá. Los puntos como tal, en este caso, de muestras con las cuales la señal sencillamente la han tomado de acuerdo a las consideraciones de muestreo que una señal de muestreo le ha aplicado. O sea, estamos pasando del dominio del tiempo, repito, al dominio de la frecuencia. Esta es la transformada de Fourier. O sea, nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando la transformada de Fourier. Así de sencillo. Ustedes ya conocen ese subterfugio, ¿cierto? En este caso. ¿Sí está claro o no? ¿Aló? Bueno. Entonces, ya nosotros produjimos lo que fue el muestreo, la cuantificación y la codificación. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un concepto que se llama el proceso de modulación. Ustedes ya deben de saber qué es modulación. Ya sabemos que desde el punto de vista analógico, una modulación hace que uno varíe, hace que uno tenga que variar una propiedad o parámetro de una señal en proporción de una segunda señal. O, en otras palabras, usted coge una señal y la monta en otra, en donde usted puede considerar modificar las características del proceso de muestreo, del proceso de mezclado, considerando que esto sea precisamente algo que implique una superposición de señales usando específicamente dispositivos no lineales. Eso se hacía con los dispositivos y los sistemas analógicos. ¿Está claro para ustedes, no? Pero acá, desde el punto de vista digital, uno habla más bien de un proceso en el cual se va a variar una propiedad o parámetro de una señal en proporción de una segunda señal. Entonces, miren muy bien las cosas. En este caso, entonces, son modificaciones de parámetros o propiedades de una señal precisamente portadora, por decirlo en nuevos términos, en proporción de lo que diga una señal inicialmente determinada que sea la señal de información. ¿Está claro? Entonces, con esa situación, por ejemplo, en ese caso, aquí tenemos precisamente una señal que se ha muestreado. Estos son esos punticos verdes, esos palitos verdes, no son sencillamente otra cosa que los momentos en los cuales la señal se le tomaron muestras. Entonces, por ejemplo, acá se ha dicho que la señal que se está manejando acá tiene un espaciamiento en muestras de 8000 Hz. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la frecuencia de muestreo, ¿cuánto cuesta? Vale el inverso de la frecuencia. O sea, ¿cuánto es que cuesta? 125 microsegundos. O sea, en otras palabras, para producir, en este caso, un muestreo de una señal completo en la cual yo tengo un ancho de banda de 4 kHz, tengo que muestrearla durante inicialmente 125 microsegundos. ¿Han entendido? Entonces, ¿eso a dónde me lleva? Después de que yo tome estas cosas, hago el proceso de cuantización. Estoy repitiendo prácticamente todo esto. Entonces, en ese caso, ¿qué significa esto? Que nosotros hagamos una asignación de posibles valores predefinidos a las muestras que inicialmente se han tomado, en donde puntualmente esto pueda determinar en ese orden de ideas una cierta separación entre las muestras inicialmente tomadas y las muestras predefinidas. A eso, ¿cómo se le dice? Error de cuantificación. Ahora, el error de cuantización. El error de cuantización, potencialmente hablando, considerando esto, por ejemplo, miren acá, aquí tenemos una muestra que vale 9.8 con respecto a un valor 10. El error sería el 2%. Pero tenemos un valor de 0.8 con respecto a 1, y estamos hablando que específicamente aquí el error es del 20%, y estamos hablando de señales que uno cree que son muy pequeñas. O sea, pasar de 0.8 voltios a 1 voltio es considerar un 20% de error. Es demasiado. Entonces, en ese sentido, las consideraciones de la cuantización tienen que considerar muchas más muestras en ese orden de ideas, en este caso. La ley de la cuantización pues habla precisamente de que de acuerdo a los pasos de cuantización y de acuerdo a las muestras, uno especifica puntualmente unos determinados comportamientos de correspondencia. Entonces eso era lo que decíamos ahorita rato de la compansión. La ley de la cuantización, o sea, hay diferentes tipos de leyes de cuantización, en este caso, para que una vez lo vayamos mirando. Y la codificación está en correspondencia con eso, precisamente.
O sea, la codificación es la asociación de los valores predefinidos que pueden ser directos en correspondencia o no a las muestras supuestamente cuantificadas. En este caso. Esto es lo que está diciendo esto. Ahora, ¿cómo se o sea, esto para que todo les quede claro, ¿cómo se determina la velocidad de un canal? Para que tengan en cuenta. Si yo tengo 8000 muestras, en este caso tomadas por segundo, y tengo 8 bits por muestra, ¿cuál es la velocidad de canal? Pues entonces la velocidad de canal serían las muestras por segundo por los 8 bits por muestra, que me va a dar precisamente 64.000 bits por segundo, o sea, 64 kbits por segundo. En otras palabras, así es que se determina la velocidad de un canal. O sea, ¿esto de dónde puede obtenerse? Pues sencillamente los dispositivos de las interfaces que están trabajando para ello. En este caso. Entonces, por ejemplo, ahí es donde supuestamente uno puede llegar y determinar, bueno, ¿cuál es la velocidad de canal implementada mía en una tarjeta de red? Verifique las características de la tarjeta de red. Verifique las condiciones de muestreo. O sea, ¿qué características tendría que ver? El muestreo y obviamente las bits por muestra determinado. Esa es su velocidad de canal. ¿Está claro para todos? ¿Preguntas? Hola, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Por lo menos digan algo. A ver, yo sí voy a hacer preguntas. Sí, señor. A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice Arroyave? Profe. Cuénteme. Profe. ¿Qué me puede decir usted, Arroyave? ¿Entendió lo que dije? ¿Qué dije? Pues a ver. ¿De lo que nos explicó ahorita? Sí. ¿De lo que nos explicó ahorita? Dependiendo de las muestras y los bits que tenga Es que dependiendo de las muestras y los bits que tenga disponibles Ajá. para depende de la velocidad del canal. la información, Ajá. eso va a depender de la velocidad del canal. Solamente eso, ¿cierto? Pero ahí, Solamente eso. Por Pues, ejemplo, pues, ahí- si yo le dijera a usted, ¿Ah? bueno, ¿usted cómo es capaz de determinar la velocidad del canal de su banda ancha? De su circuito de acceso. ¿Usted es capaz de sacarla? pues tendría que tener la información acerca de Pues tendría que tener la información acerca de A ver, los bits la que pregunta tengo mía es y imposible o es determinarlos. complicado. O- complicado. le voy a hacer la segunda. Complicado, Le voy a hacer la segunda. ¿Es pero no imposible. imposible, complejo o complicado? ¿Eso es fácil de sacarlo o no? Complejo. Es un poco complejo, ¿no? En este caso. Sí. Ahora, usted va a determinar, o sea, la pregunta Sí, mía es es, complejo. esa velocidad de canal para todos, ahora sí, ¿es la velocidad real del sistema, sí o no? No sería más bien como un aproximado. Eso es un valor No de sería más bien como un referencia. aproximado. Porque otra cosa es el rendimiento del canal. Eso se mide de otra manera. ¿Sí está claro para todos? Bueno, entonces, ahorita hablemos de otro concepto asociado a esto. Muchísimas gracias, jovencito. Hablemos del TDM. En este caso, ¿qué es TDM? Pues el TDM es la multiplexación por división de tiempo. Supuestamente, uno que hace en el TDM, uno intercala en el tiempo muestras tomadas de diferentes fuentes para que de tal forma uno vaya a construir información en un mismo canal de comunicaciones, en una estructura de datos en las cual uno las puede, digamos que relacionar todas. Es un método precisamente que combina diversas señales como están allí, que están muestreados de diferentes partes de una secuencia muy única y definida, en este caso, y esa es la que se transmite. Prácticamente hoy en día este es como el meollo del asunto de todo esto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo ¿cuántas señales? Tengo 3 señales presentes. Esta tengo la señal 1, señal 2 y señal 3. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una recurrencia entre las señales en aparición. Siempre aparece la 1, la 2 y la 3, la 1, la 2 y la 3. Entonces, ¿qué sucede con esto? El multiplexaje de la señal involucra que precisamente uno tome pedazos de cada señal y específicamente los represente. En ese caso, en una estructura de datos. Entonces, yo representaría un pedazo de esta, un pedazo de esta y un pedazo de esta. Luego, otra vez, un pedazo de la primera, un pedazo de la segunda y un pedazo de la tercera. Luego, un pedazo de la primera, un pedazo de la segunda, y así sucesivamente por un determinado tiempo. Estos pedazos que están acá, puntualmente hablando, es lo que produce una estructura de datos transmitida constantemente. Esto que está aquí. ¿Está claro para todos? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes?
¿Ninguna? Bueno, entonces yo creo que no, todo esto está muy claro. Entonces, mirando esa parte, en este caso, ¿cuántas señales uno puede manejar? Pues hay varias normas. Hay una cosa que llama la norma americana, que se aplica, por ejemplo, en Estados Unidos y Japón, y está la norma europea que se aplica en toda Europa. Y nosotros, por ser buenos referentes de los sistemas europeos, lo utilizamos aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, la norma europea habla de que usamos 30 señales más 2 de control, o sea, 32 por 64. Eso es lo que implica que nosotros tengamos una velocidad de 2048 megabits por segundo, y es lo que hoy en día se referencia como un E1. El sistema básico americano utiliza obviamente menos señales, y el sistema manejado allá, en ese caso, es diferente, tiene 1548, es más pequeño. Y eso hace referencia como un T1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos específicamente la estructura de una trama montada precisamente para un sistema europeo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la especificación. Estos son los bits, estos son los 32 intervalos de tiempo, las 32 muestras. Aquí tenemos 8 bits, 8 bits, 8 bits. O sea, prácticamente estamos diciendo que el primero de ellos es el de sincronía y control. Los datos son la información, van del intervalo de tiempo 1 al 15. En el 16 se enmarca señalización. Y del 17 al 31 se maneja información. Esto es un canal. Esta es la estructura de la trama que se maneja precisamente en un sistema MIG-32 o un PCM-32. Entonces, por ejemplo, acá podemos apreciar precisamente eso. En este caso, aquí tenemos cuántas tramas. Tenemos desde la 0 hasta la 16. Y aquí tenemos precisamente todas sus funcionalidades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las señales que precisamente están acá, sincronía y control, información. Estos son sencillamente señalizaciones y luego pura información. Entonces, ¿cuántos canales se han transmitido aquí, en esta multitrama? Esta es una trama normal, ojo con esa parte, esta es una multitrama. Entonces, esta multitrama tiene 16. Esta es una solita, en este caso. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, estos eran los sistemas que se usaban antes. Por ejemplo, esta es la jerarquía digital presíncrona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vemos el orden de estos sistemas europeos, sobre todo. Entonces, en este caso, el orden 0 tenía una velocidad de 64 kbps por segundo, compuesta por un solo canal, en este caso, en ese sentido, pongan más cuidado. El orden 1 era de 1.5 megabits por segundo, 24 por 64, orden 4, ¿ya? Ahí estaban de una vez asociadas las velocidades. El orden 2 tenía básicamente, en este caso, esta es la norma europea, en este caso, y ahí está especificada la norma japonesa y la norma americana. ¿Sí es? Desde ese punto de vista estamos viendo nosotros que los sistemas de órdenes, como estamos apreciando, ¿sí? Perdón, aquí hay un error. Esta es la norma japonesa, esta es la norma americana y esta es la norma europea. Un segundito, que es que yo creo que es que se han movido precisamente los valores, ¿ya? No, sí está bien, está bien, no se han movido, están bien. Dame un segundito. Esta es la norma japonesa. Lo que pasa es que esto está, o sea, el nombrecito está más arriba. Estos son los valores de la norma japonesa, ¿cierto? El orden 0, el orden 1 y el orden 2. Estos son los de la norma americana. El orden 0, por ejemplo, como pueden apreciar, en todos los sistemas es igual. Acá, por ejemplo, se llama un DS0, que es en la norma americana. En Colombia se llama, en ese sentido, un E0. Acá es un 5x6. O sea, denominaciones realmente no existen. Por ejemplo, en la norma americana, el primer orden se llama T1 o DS1. Aquí en Colombia se llama E1. ¿Ya? En este caso. Que en la norma japonesa y americana, en esta parte sí concuerdan en algunas cosas. ¿Ya? Pero ya después, desde ese punto de vista, las normas comienzan a variar un poco. Por ejemplo, el orden 2 de acá, de la norma japonesa y americana, ¿sí? Aquí son 6 megabits. 6 megabits, acá el orden 2 es de 8048, ¿ya? Pero si nos ponemos a revisar un poquito, un orden 3 acá, en la norma americana vale 45 megabits por segundo, el orden 3 acá es de 34. Entonces,
hay unas diferencias fundamentales en esto. Ahora, no quiere decir que es que una norma sea más rápida que la otra, sino que es la forma en la cual este tipo de consideraciones se comenzaron a manejar en ese tiempo. Esto ya no existe. Ahora, esta situación implicó hacer qué clase de cosas, multiplexaciones. ¿Por qué? Porque los E0, que eran los canales telefónicos que estaban aquí básicos, iban y se convertían, normalmente estos pedacitos de acá se volvían un E1. ¿Cuántos E1 vienen por aquí? Pues vienen del 1 al 4. Luego estos E1 se convertían en uno de estos. ¿Cuántos E2 venían por aquí? Del 1 al 4. Luego estos se volvían precisamente uno de estos. ¿Estos cuántos se volvían? 34 megabits por segundo. Entonces, ese sistema PDH era una jerarquía digital presíncrona. Obviamente, en cuanto a la sincronía, los sistemas estaban sincronizados cuando utilizan la misma referencia de tiempo reloj. ¿Ya? Entonces, un sistema plesiócrono o clasiplesiócrono va a referirse a que los sistemas tengan que utilizar referencias en ese sentido de tiempo distintas. Pero entre ellos tiene que haber una correspondencia de cuando comienza una comunicación y cuando supuestamente en ese caso va a finalizar, que hace el sistema que prácticamente sea síncrono. O sea, plesi quiere decir varios, en ese caso, ¿ya? Ahora, pues todo este tipo de situaciones, ¿dónde nos llevaron a pensar? Pues obviamente que para poder montar todos estos datos acá, esto eran señales, pero esas señales ¿de qué estaban compuestas? De códigos. Ah, entonces los señores tienen que saber de códigos, ¿por qué? Entonces, era la representación como tal de las cosas que nosotros estamos enviando al canal. ¿Ya? En este caso, hay muchos códigos con los cuales podemos nosotros de pronto entendernos acá. Acá, por ejemplo, están precisamente el código de no retorno a cero, el de retorno a cero, que están usando una referencia de reloj, en este caso. Acá, por ejemplo, tenemos el código AMI, que es el código de marcas alternadas. Este es el HDB3. Este es el código CMI, como pueden ver, en este caso. Ustedes pueden apreciar que la forma en cómo se consideran con respecto al reloj ciertas señales, pues por ejemplo aquí este es un 1, este es un 1, este es un 0, por ejemplo en este caso, ¿cierto? Este sería un 0, un 0, un 0, un 0, un 1, un 0. O sea, la forma en cómo se especifican las señales van a encontrar ustedes que no son específicamente iguales en toda parte de estos códigos, en este caso. Voy a mostrarles a ustedes precisamente antes de pasar estas normas supuestamente de trabajo con esta situación, ¿cierto? Cómo se maneja el cuento de los códigos en este caso. Yo creo que eso lo vamos a hacer con esta. Ustedes no han hecho esto conmigo, ¿no? Pero hoy lo van a hacer, así que tranquilos. Denme un segundo. Y obviamente aquí está esto. En este caso, esto lo voy a subir allá. Lo voy a subir aquí a este drive de una vez para que les quede el recuerdo. Entonces esto que está aquí, lo voy a copiar. Entonces esta va a ser la C. Como no me la sé, la C. Aquí voy a copiar esto desde aquí. Entonces esto viene hasta acá. Se van a dar cuenta de que estamos trabajando. Listo. Un segundo, que esto es un regalito que les voy a dejar para que ustedes estudien un poquito más y me entiendan un poquito más. Entonces acá, aquí donde está esto, pues voy a subir esta pequeña presentación que tengo, que no está ahí. Ahí está. Entonces, esa presentación es precisamente esta misma. Y nos vamos a dar cuenta de cuáles son estos códigos, en este caso. ¿Ya? Y vamos a mirar un entrenador para estos códigos de una vez. Yo creo que alcanzamos. ¿Eso ya lo vieron conmigo o no? No, ¿es cierto que no? No. Bueno, entonces se lo perdió el No, profe. No, profe. Un segundo. Es que está demorado el sistema. Bueno, acá está. Entonces, vamos precisamente a hablar de lo que son los códigos de transmisión de datos, de la codificación de línea. De hecho, pues esto lo he traído yo para considerar precisamente estas cosas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de señales digitales, ¿no?
Esto ya está claro, son eventos discretos, pulsos discontinuos de voltaje. Entonces sabemos que cada punto es un elemento de señal. Esto que tenemos acá es la ranura con la cual un sistema se mueve. Esto, por ejemplo, ustedes me pueden decir, ah, profe, es que es frecuencia. Sí, es cierto. Esta es la velocidad realmente del canal. O sea, ¿qué es la velocidad del canal? La frecuencia en la cual un dispositivo es capaz de diferenciar un dato de otro. Entonces, por ejemplo, acá, él se demora 0.02 microsegundos, o milisegundos, perdón, de considerar entre este 0, este 1 y este 0. Entonces, y esta señal precisamente es una señal bivalente, o sea, tiene una polaridad positiva, o sea, una polaridad negativa, es una señal polar. Entonces, en este caso, obviamente, este tipo de situaciones toca comenzar a conocerlas. Están las señales unipolares, todos los elementos de señal tienen el mismo signo. Están las señales polares, que pueden haber señales en las cuales el uno puede estar representado por una consecución de voltajes y el otro por otros voltajes. Están los elementos de datos, están las tasas de datos que están determinadas por lo que precisamente se está considerando allí, que es la capacidad de transmitir información por unidad de tiempo, de información que se representa en bits por segundo por unidad de tiempo, precisamente. Está la duración o longitud de un bit, y desde ese punto de vista, pues es el tiempo que se le toma a un dispositivo cualquiera en emitir un bit. Entonces, los elementos de señal, que pueden ser digitales o analógicos, y al mismo tiempo hay una cosa que se llama la tasa de señalización, que es la misma tasa de modulación con la cual los sistemas se caracterizan. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros integrar de todo esto? Pues nosotros tenemos que tener muy claro que una señal tiene un comienzo y un fin. O sea, cuándo comienza un dato y cuándo finaliza un dato. Y ellos tienen que tener precisamente unos niveles de señalización. ¿Qué va a caracterizar a esto para ese comportamiento y nosotros podemos manejarlo? La relación señal-ruido como primera medida. O sea, el hecho de que mientras tengamos una VER es la tasa de errores de bit bien baja, nosotros podemos precisamente hablar de una buena relación señal-ruido. O sea, en otras palabras, si nosotros podemos hablar de esto bien, podemos hablar de la tasa de datos con mayor solvencia y tranquilidad conceptual y funcional, y podemos considerar que dentro de ese sistema, que lo va a caracterizar el único recurso que tenemos que gastar, que se llama ancho de banda, va a haber precisamente la posibilidad de colocar no una, sino muchas señales. ¿De qué va a depender también esto? Para que un sistema sea eficiente, de los esquemas de codificación. ¿Qué es el esquema de codificación realmente? Usted lo puede entender como un mapeo de los bits de datos a elementos de señal. Eso es codificar. Ahora, ¿qué debe caracterizar precisamente a los esquemas de codificación? En primera instancia, podríamos decir que es el espectro de señal. El manejo del valor de referencia, que es el clocking. La capacidad para detectar errores. De hecho, la posibilidad de que no haya interferencia de señal e inmunidad al ruido. Y obviamente lo que implica, que es realmente una de las cosas que más determinan aquí las condiciones, que es el costo y la complejidad. Ahora, en ese caso, podemos decir nosotros que, pues, de cada cosa podemos decir una situación, o podemos caracterizarla. El espectro de señal, por ejemplo, implica que uno sepa leer en una señal lo que son las altas frecuencias requeridas para el ancho de banda que usted no está manejando, o las frecuencias más idóneas, el concepto de que haya o no haya una componente DC, en este caso, la potencia concentrada en la mitad del ancho de banda, para eliminar obviamente distorsión de señal, el clocking, que fundamentalmente en este caso se está haciendo, desde ese punto de vista, ¿ya? La posibilidad de detectar errores, que puede ser construida en la misma codificación de la señal, o sea, la robustez que tiene el sistema, la interferencia de la señal e inmunidad al ruido, por ejemplo, y obviamente las disposiciones que esto implica montar todo un sistema de estos, en donde en ese caso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que para que las tasas de señales sean más altas, indicar, por ejemplo, qué tipo de compromisos tenemos que hacer. O sea, mientras más cosas le metamos a esto, pues más costos. Y que obviamente hay algunos códigos que son más caros que otros. No porque ellos en sí sean más caros, sino es por su implicación en la implementación de ellos. Entonces, primero que todo, pues nosotros partimos del hecho de que en una transmisión de datos tenemos que tener en cuenta que estamos relacionando un canal transmisor, un punto de transmisión, un punto de recepción y un canal real. Ya no se están hablando de canales ideales, porque el canal ideal no considera las condiciones de ruido.
para esta situación. Si miramos esa parte, pues aquí tenemos muestras de algunos códigos, pero el ejercicio finalmente los va a llevar a ustedes a trabajar con algunos de estos, no con todos. Por ejemplo, aquí está el de no regreso a cero, el regreso a cero, el regreso a polaridad, el Manchester, el Miller. O sea, aquí está, por ejemplo, uno bien importante que se llama el AMI. El AMI es sencillo, ¿no? Por ejemplo, este implica aquí un 1, aquí hay un 1, pero aquí no hay cambios, o sea, es un 0. Luego este sería un 1, en este caso. Este sería un 0, un 0, un 1. ¿Ya? En ese sentido, o sea, este tipo de cosas nos hacen que nos volvamos, digamos que desde ese punto de vista, hábiles. Aquí están las características con las cuales vamos a hablar de los códigos de línea, de algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, los caracterizamos por su capacidad de autosincronizarse, su capacidad de detección de errores, su capacidad de inmunidad al ruido, por el concepto de la densidad espectral de potencia, lo que podamos ver nosotros desplegado de él, el concepto del ancho de banda, muy importante, y la transparencia. Entonces miramos en ese sentido el primero de ellos, que es el de no retorno a cero invertido. Por ejemplo, acá vemos que esto es un código unipolar. Esto es prácticamente el código TTL. Aquí, por ejemplo, esto es un 1, un 1, 0, 1, 0, 0, 1. O sea, solamente existe para valores positivos. El ancho de banda vale aproximadamente 0.44 sobre el tiempo de bit, en este caso, y la densidad espectral de potencia está definida por esta relación que está acá en el dominio de la frecuencia. Ese es su comportamiento, es una señal sync en este caso. ¿Qué podemos decir de él? Pues la señal no tiene temporización, no es fácil detectar errores, no lo permite. Es una función que está en la parte de inmunidad al ruido, está en función de la diferencia de sus voltajes. La densidad espectral de potencia, pues sabe que tiene un alto contenido de energía cercano a cero. El 95% de la potencia de la señal está en las frecuencias menores, en este caso, como pueden apreciar. O sea, en otras palabras, están sus productos. Y la transparencia dice que el valor promedio de la señal y la posibilidad de detectar el inicio de un bit dependen de la cantidad de unos y de ceros. Entonces, en la medida en que la palabra sea grande, pues esto pues obviamente va a permitirlo hacer. Este es el de retorno a cero, es fácil. Esto es un 1, esto es un ciclo de señal completa, un 0, ciclo de señal completa, pero el código es unipolar. El ancho de banda es un poquito más grande sobre el que se está trabajando. Esta es su densidad espectral, miremos muy bien. Entonces, ¿qué consideraciones tiene? Pues no permite detectar errores. Es una característica directa. ¿Por qué? Pues obviamente por su comportamiento unipolar. La inmunidad al ruido está en función de la diferencia de los voltajes. O sea, mientras esto más diferenciado esté, pues mejor. Pero pues puede estar peor diferenciado, entonces es peor. La densidad espectral de potencia, pues tiene un alto contenido de energía cercano a cero, lo dice su señal sync. En este caso, doble ancho de banda que el de no retorno a cero, sí, pues obviamente este era el que estaba acá, 0.88 contra 0.44. Y el valor, en cuanto a la transparencia, el valor promedio de la señal y la posibilidad de detectar el inicio de un bit dependen solamente del contenido de los ceros. Es una característica que tiene ese código. El código de regreso a polaridad, por ejemplo, aquí se nota un poquito, esto ya es un código polar. Entonces acá tenemos una señal en la cual ciclos de señales completas positivos hablan de los valores altos de la señal y obviamente ciclos de señal completo negativos hablan de los valores bajos de la señal. Entonces acá, por ejemplo, nosotros encontramos que precisamente esta es su densidad espectral de potencia, en este caso. La autosincronización, pues no tiene, esta señal sí contiene señal de temporización, ya digamos que no permite detectar errores, pero tiene una mayor inmunidad al ruido. ¿Por qué? Porque ya presenta un comportamiento polar. Entonces, en este caso, sí, tiene mayor ancho de banda que el código de no retorno a cero, ¿ya? Obviamente, también en cuanto a la transparencia son muy similares. Se mantiene, como dice acá, la autosincronización con independencia de los valores de la información. El código AMI, que es el de marca, inversión alternada de marcas, por ejemplo, este es un 1, este es un 1, pero aquí tenemos un 0. Aquí continúa el 1 acá, este es un 0, y vuelve acá el 1. El ancho de banda es muy similar a algunos de los códigos que hemos estado mirando, 0.71 sobre tiempo de bit, o sea, es un ancho de banda más pequeño. Pero este código, pues aquí está su densidad espectral de potencia y notamos un poquito, no tiene contenido de energía cercano a cero. Tiene menor ancho de banda que el código anterior, mayor inmunidad al ruido, pues obviamente puede emplear voltajes tanto positivos como negativos. Permite ya este código detectar cierto tipo de errores. Tiene señal de temporización.
la transparencia mejora. En este caso, obviamente dice acá que el valor promedio de la señal depende del número de ceros, la autosincronización se pierde si se transmite una gran cantidad de ceros, ese es el problema. Y ese es el Manchester que es aplicado en redes, por ejemplo, Ethernet, en este caso, Ideal se han sacado muchas cosas. Por ejemplo, este es el 1 que comienza alto y termina abajo, 1 que comienza alto y termina abajo, el 0 comienza abajo y termina alto, este es el Manchester directo o positivo, en este caso. El ancho de banda es mejor, 1.16 sobre el tiempo de bit, y como podemos apreciar, en este caso el ancho de banda y la densidad espectral de potencia comienzan a mejorar las condiciones. Entonces, contiene señal de temporización, permite detectar cierto tipo de errores, mayor inmunidad al ruido al emplear voltajes positivos y negativos, no contiene contenido de energía cercano a cero, doble ancho de banda que AMI, mejor, y la autosincronización se mantiene independiente del valor de la información. Ahora, vamos a hacer los ejercicios de los cuales queremos nosotros acá implementar. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente el TTL. El TTL tiene esta regla. Supuestamente es el 0 para 0 y el 1 para 5, el 1 es 5 voltios. Antes que nada, pues voy a echar a andar aquí una máquina virtual que necesitamos echar a andar con ustedes, en este caso. Esto la van a tener que montar ustedes también. Ya les explico cómo lo tienen que hacer. Un segundito. Entonces aquí vamos a entrar. Tienen que implementar una máquina de Windows 7, ¿no? Una máquina de Windows 7. Bueno, aquí está esta máquina. Vamos a empezar aquí. En este caso, pues es una máquina virtual. Ustedes tienen experiencia con esto, ¿cierto? Me imagino que sí. Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos montando una máquina virtual. Aquí se abrieron dos solas. Cerremos una. ¿Me están entendiendo todos? ¿Me están siguiendo? Sí, señor. Bueno, llegó alguien más. Ah, llegó Vasco. Sí, señor. ¿Por qué faltaron tantos hoy? Hoy se va a llamar a lista. Voy a llamar a lista. Me voy a... Acá. Bueno, denme un segundo que esto arranque. Tenemos todavía media hora para trabajar. Y obviamente pues esto va a ver precisamente de los códigos que aquí estamos implementando. Entonces sigamos acá mientras eso monta. En este caso. Entonces esta es la codificación TTL. Luego viene otro tipo de codificación, es la que implica es no retorno a cero con nivel. Entonces aquí por ejemplo tenemos el 0, esto es un código polar y estos son los unos. El de no retorno a cero invertido, este es el 1, este es el 1, este es el 1, este es un 0. O sea, 0 es cuando no hay transición, 1 es cuando hay transición, este es un 1, 0, 0, 0. Por ejemplo, este que tenemos acá es el Manchester positivo. Este es el Manchester que decíamos ahorita, este comienza abajo y termina alto. Comienza abajo y termina alto, comienza abajo y termina alto. El 0 es comienza alto y termina abajo. Comienza abajo y termina alto, comienza alto y termina abajo. El negativo es el 1 comienza alto y termina bajo, alto, bajo, alto, bajo. El 0 es bajo, alto, bajo, y así sucesivamente hasta que se completa la palabra. Y el Manchester diferencial dice que el 0 hace transiciones en el comienzo del intervalo, el 1 no hace transiciones. Entonces, ¿eso qué implica? Este, por ejemplo, es el 1. El 1. Pero aquí me encontré un 0. Entonces, si aquí hay un 0, entonces hay transición. Entonces, acá tengo yo un 1. Entonces, aquí hay un 0. 0.
0, en este caso. Y este que está acá es el MLT3, multinivel 3. Esto es un código que utiliza 3 estados. Aquí, por ejemplo, empezó en 1. Si hubo otro 1, entonces de este estado de -1 llegó a 0. Se encontró otro 1, entonces de este de 0 llegó a 1. Luego, pues no hubo cambio porque supuestamente me encontré un 0. Luego aquí hubo un 1, luego un 0, un 0 y un 0. Entonces, en este caso, pues ahí tenemos los códigos. Vamos a revisar acá, precisamente esa parte. Entonces, acá, lo que van a hacer los jóvenes es montar esta máquina de Windows 7. Sobre esta máquina de Windows 7, ¿qué tienen que hacer? Pues vamos a prestarles a ustedes y a facilitarles las cosas. Van a coger este programita que está aquí y lo van a meter en la máquina de Windows 7. Estas DLLs que están acá, en la instalación de Windows 7, las tienen que meter en el System y en el System 32 de Windows 7. Estas DLLs que están acá. Y obviamente lo que tienen que hacer es echarle a andar el programa, no es más. Entonces el programa, en este caso, ¿qué hace? Vamos a revisar un poquito. Sí, aquí deben estar arrancando el señor. Pues pucha. La embarré. Tengo que buscarme la licencia original de esto porque yo la tenía. Yo por ahí tengo la licencia de Windows 7. Entonces acá, ahí va a arrancar esto. Yo la puedo actualizar. Lo que pasa es que es meter una licencia dentro de otra licencia. Entonces, ¿cómo arranca el sistema? Entonces aquí, lo que yo voy a hacer, estas son las DLLs que les digo, ¿no? Entonces el sistema operativo tiene que tener copiadas en su System y en el System 32, precisamente esas DLLs que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué son estas tres? Ahora, pues yo voy a mirar cómo voy a echar a arrancar el programita. Yo esta carpeta la tengo compartida, pues esa fue la manera en cómo lo implementé. No es un programa para instalar, es un programa para ejecutar, en este caso, como pueden ver. Y lo que yo voy a hacer acá es precisamente entrar al programita que yo tengo precisamente determinado para esto, que es este. Entonces yo aquí es un programa muy pequeño. Entonces aquí lo voy a ejecutar y voy a comenzar a hacer precisamente los ejercicios de esto. Entonces vamos a hablar de códigos en este caso. Entonces, por ejemplo, acá vamos a codificar. Entonces, por ejemplo, me dicen a mí, mira, construite una señal Manchester diferencial. Esta sería la positiva. Entonces, supuestamente el 1 es así, el 0 es así. ¿Cierto? Este sería el 0. ¿Y el 1 cómo es? Pues el 1 es así. ¿Cómo es el 0? Pues el 0 es supuestamente, o sea, es el Manchester diferencial, ¿no? Entonces, la estamos embarrando. Entonces, como yo le embarré, entonces supuestamente dice que el 1, el 0, a ver, ¿cómo era la regla? A ver si todos se acuerdan. A ver si nos acordamos, pues. El 0 era con transición o sin transición. ¿Cómo? Transición. Con transición, exactamente. Entonces en este caso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tiene que haber una transición. Que aquí hay una transición, pero el 1 no tiene transición. Entonces acá, supuestamente aquí tendría que haber una transición. Aquí tendría que haber otra transición. Entonces aquí será que nosotros nos equivocamos porque en ese sentido la transición sería esta, ¿no? Entonces acá, pues toca cambiarlo todo, ¿no? En este caso. ¿Sí me entienden, jovencitos? Entonces el 1 no es transición. Pero el 0 sí es transición. Miren cómo cambian las cosas, ¿no? En este caso, ¿sí están notándolo? Entonces el 1 no es transición. El 1 no es transición. No es transición, pero el 0 sí es transición. El 1 no es transición, el 0 sí es transición. El 0 sí es transición, sí hay transición y sí hay transición. Vamos a mirar a ver si quedó bueno. Como que sí, ¿no? La estaba embarrando yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, el MLT3. Aquí tengo 1.
¿Qué valor sigue? Aquí sigue este. Viene el 0, ¿cuál está? Pues este. Viene el 0, pues está este. Luego viene un 1. Entonces, ¿para dónde va esto? Pues tiene que ir acá. Luego viene un 0, se queda acá. Otro 0, se queda acá. Luego Arriba. viene un 1. ¿A dónde va eso? Allá. Pues tendría que ir aquí. Luego viene un 0, lo mantiene en el nivel. Luego viene un 1, lo cambia de nivel. ¿Cierto? Luego viene otro 1, pues tiene que volverlo a subir de nivel. Luego venimos con un 0, lo deja en ese nivel. Luego me encuentro un 1. Entonces, ¿a dónde va? Al siguiente nivel. Luego me encuentro un 0 y un 0. Está bueno, ¿no? Me quedó bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, el de no retorno a 0. ¿Cómo es esto? Pues, ¿cómo era la regla? A ver si se acuerdan un poquito. Yo voy a mostrarles las reglas acá. Hola, hablen pues. ¿Cómo? No, profe, está chévere el programa. Está chévere el programa como para practicar. Está chévere el programa como para Ya, será. practicar, profe. Este es, ¿cuál es el de no retorno a 0? ¿Este o este? Es este, ¿no? Entonces, el 0 es bajo, el 1 es alto. Entonces, acá, me imagino que este sería el 0. Este sería el 0, este sería el 0, el 0. Entonces, el 1 es alto, es lo que dice la regla, ¿no? Entonces, acá se mantendría acá. Esto sería así, ¿no? Vamos a ver si es cierto, o si no, pues, nos equivocamos. ¿Cierto? Y acá vendría otra vez el 1. Vamos a ver si esto fue cierto. Ah, como que sí, ¿no? Qué bueno, ¿no? Esta es la forma de codificar señales. Este es el de retorno a 0. El de retorno a 0 está por aquí, ¿no? ¿Cómo es que era el retorno a 0? ¿Era este? ¿O cuál? ¿Era este? Arriba. Ojo, ¿no? Porque resulta que el de retorno a 0 está por acá la regla. ¿Cierto? Este es el AMI. Este, me lo acabé. ¿Sí lo viste? Era lo más de sencillo, ¿no? Entonces, de retorno a 0, ¿cómo hay que escribirlo? Pues sencillo, ¿no? Son pedacitos de señal. Entonces, esta viene aquí. Ah, bueno, pero entonces eso toca meterla así, ¿no? Esta es esta es esta. ¿Y esta cuál es? Esto es un 0. ¿Cierto? Luego viene esto. Esos caballitos, ¿no? Luego viene esto. Luego viene esto. 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 Y esto. ¿Están viendo? Eso está claro hasta ahí, ¿no? Entonces vamos a mirar ahorita, vamos a pasar a otra técnica de estas. Esto era construir la señal, ahorita vamos a decodificarla. Entonces vamos a mirar a ver qué señal es esta. Esta es la MLT3, ¿aquí qué va? Un 0, un 1, un 1, 0, 0, un 1, 0, 0, 0, un 1, 0, un 1, un 0, un 1. Vamos a ver si me quedó bueno. Está bueno, ¿no? ¿Están entendiendo cómo es el cuento? Entonces acá, por ejemplo, este es Manchester diferencial. Esto debería de ser un 0, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1. Cambio de nivel es un 0, un 0, un 1. Cambio de nivel es un 0, un 0, un 1. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues voy a cerrar esto. Nos quitamos au revoir. Entonces, ustedes acá lo que hacen es coger este programita. Repito, estas DLLs que están aquí, las meten precisamente en el System 32 y en el System de la instalación que tienen en la máquina virtual del Windows. Ahí, ya tienen las carpeticas acá, ¿no? Las pegan a las carpetas. Las carpetas son para que esto funcione, no más. Eso no es virus ni nada de estas cosas.
¿ya? Entonces la meten, Únicamente de Windows 7. sí, porque es hasta, Y esa fue únicamente la de versión Windows hasta la que 7. funcionó. Mira, la verdad yo no le he podido sacar esto en esas dos carpetas. Yo no he podido montarlo en Windows 10. No me ha funcionado. Entonces, pues, para que no te complique la vida, montate la maquinita virtual. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, profe. Y Bueno, entonces cerremos esta máquina virtual. Y obviamente, pues ahí comenzamos a mirar un poquito más de cosas de esto. El simulador lo tienen acá, ¿no? En el drive. En el drive está, hace rato. en el Drive. Aquí está, vean. O sea, que me van a decir que es que no lo encontré, que yo no lo tengo problema. Ahí está. Vela, acá está, vean. Es más, está con todo. Entonces ustedes verán. ¿Listo? Usan estas que están acá, no estas. Estas son las que yo necesito para la máquina virtual de Windows 7. Entonces, pues continuemos, ¿no? En este caso, ya vamos a acabar esta parte. Pues vamos a hablar de la recomendación, precisamente G703. Lo que pasa es que estas son recomendaciones publicadas sobre sistemas telefónicos y son para características de señales que precisamente se manejan para diferenciar a nivel de línea e interfaces cómo supuestamente uno interconecta un sistema con respecto a otro. Por ejemplo, acá, como pueden apreciar, la velocidad binaria es de 2048 2 megabits por segundo y acá es de 1.544 megabits por segundo, ¿cierto? Aquí la codificación de línea que se usa es HDB3, este es B8ZS, el enmascaramiento en ambos lados es G703, es una recomendación, pero las impedancias, por ejemplo, que se usan en un sistema de 1 son de 75 ohmios para los sistemas conectados con BNC y 120 ohmios de banana, y acá solamente se usan de 100 ohmios. Los voltajes pico, ¿por qué no podemos conectar un sistema con otro tan de forma directa? Porque acá el sistema de señales es diferente. Fíjense que acá es 2.37, acá es 3. Y acá tenemos fluctuaciones de picos, de no pulsos, desde 0 a punto 237, y acá es de 0 a punto 3, en este caso. El ancho de pulso también es muy diferente, acá es de 244 nanos, y acá es de 324. Entonces, como para diferenciar un sistema con otro. De hecho, estos sistemas son, o sea, en otras palabras, los sistemas PCM o los sistemas MIC en Estados Unidos y en Colombia habría que interfazarlos, no se pueden conectar directamente, en este caso, ¿ya? Obviamente estas son situaciones con las cuales nosotros vamos a estar trabajando todo el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, de estas cosas, pues yo aquí voy a extraer algunas situaciones de las cuales sí voy a hablar directamente. Por ejemplo, esto sí es bien importante, el concepto de las horas pico en estos sistemas, de cómo se dimensiona. O sea, uno dimensiona convencionalmente, por ejemplo, cuando vamos a dimensionar un sistema, de acuerdo a su capacidad de respuesta, lo dimensionamos es por la hora pico. Normalmente esto se conoce a veces dentro de un sistema como la BHCA. Eso quiere decir Busy Hour Call Accounting, cantidad de llamadas, ¿cierto? En la hora más carga, en la hora más ocupada. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo nosotros, en este caso, como pueden apreciar, si notan un poquito en ese gráfico, ¿sí? Que en ese gráfico encontramos precisamente una fluctuación muy alta. La más alta está pasando entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana de las 24 horas de un día, supuestamente. Aquí está midiendo intensidad de tráfico. La medida del tráfico acá está considerada en una cosa que se llama Erlans. Entonces, por ejemplo, el Erlang es la medida más alta que supuestamente se está manejando acá. Por ejemplo, entre la 1 de la mañana, las 12 de la noche, ¿cierto? Y las 6 de la mañana no hay ni siquiera 10 Erlangs. Pero esto comienza a subir a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media, 12 del día. En este caso que están los picos de tráfico en ese sentido. Y obviamente hay un pico más alto, pero no de pronto. O sea, esto es algo, sencillamente es un ejemplo, en donde se está dando precisamente entre las 5 de la tarde y las 6 de la noche, en este caso. ¿Sí? Entonces, la intensidad de tráfico, ¿cómo se mide?
La intensidad de tráfico se mide el número de llamadas en la hora pico por el tiempo promedio de retención de cada llamada. Entonces, la intensidad del tráfico se mide en una unidad que se llama Erlands. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos mecanismos de estos tenemos que supuestamente nosotros aportar para precisamente manejar un volumen específico de llamadas? Entonces uno dimensiona una consecución que implica que usted tenga en cuenta una cantidad específica de circuitos. Eso usted le va a determinar en ese orden de ideas el grado de servicio, que normalmente es un porcentaje de llamadas que va a recibir un tono ocupado, un valor típico. O sea, el grado de servicio, ¿cómo se mide? Pues obviamente van a ser las llamadas que usted no atiende. Normalmente el valor típico va a ser el 2%. Entonces, la intensidad de tráfico y el grado de servicio se recurre a las tablas de Erlang y se encuentra el número de troncales. O sea, básicamente estos son parámetros de diseño. Por ejemplo, en los enlaces digitales hay un concepto de diseño que se llama la tasa de errores de bit. Normalmente los valores típicos en microondas, por ejemplo, son 10 a la menos 6. Entonces, en ese caso, el error más grande es de 10 a la menos 6. O sea, un valor de 10 a la 4, 10 a la 3 es perverso en esto. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, en todo caso, eso es por el momento las cosas y pues dejamos hasta aquí.